lo que debería hacer el maestro más allá de luchar porque la escuela sea pública, sino qué debería hacer para los demás. Pero hace un rato, yo quisiera tener una respuesta así, pues muy concreta para lo que planteas. Agradezco esa inquietud, creo que a más de uno nos mueve. Por eso yo hace un rato hablaba de la familia, de la escuela, de la sociedad. No puede ser la educación pública la única, desde luego, pero sí debemos reconocer que en un país con altos índices de pobreza, proporcionalmente a su población, y de pobreza extrema, como la que decían, que es por lo menos del 10%, si se calcula que pueden ser 11, 12 millones de personas en pobreza extrema en México, más otra población adicional, principalmente en Estados Unidos, que se calcula de más de 10 millones, quizás sean 12 millones de mexicanos en Estados Unidos o de origen mexicano. Entonces es muy complicado, y sobre todo por el contexto que explicábamos. ¿Qué país se resiste? Quizás Cuba lo ha demostrado, pero el tiempo y las necesidades de su población dicen otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo resistirse a un nuevo orden mundial que de manera directa, encubierta y de todas las maneras posibles se impone en el mundo? Entonces habría que pensar entonces lo que sí está al alcance del docente, del trabajador de la educación, en la intimidad de su aula, en su salón. Yo quiero retomar unas palabras de Pablo Latapí y ya paso a mis comentarios finales para, si hay una pregunta después la abordamos. Dice así, Pablo Latapí, en una carta que le dirige a las maestras y a los maestros, dice: ser maestro o maestra es ser invitado en ciertos momentos privilegiados a entrar al alma de un chico o una chica y ayudarle a encontrarse, a afirmar paulatinamente su carácter, a descubrir sus emociones, quizás a superar sus temores y angustias. Para muchos alumnos, el maestro o la maestra son los únicos apoyos con que cuentan. Hoy, a través de las redes sociales, a través de que nos platican nuestros vecinos o alguna persona, cada vez más se habla del desencanto de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de los jóvenes, de los intentos de suicidio que se están multiplicando a cada momento, porque no ven, no encuentran una motivación, no le encuentran sentido a qué van a la escuela. Desde el preescolar, vayamos a verlos con escenas en donde los maestros que están ahí cotidianamente, las maestras los viven en la propia universidad, o sea, van porque tienen que hacer algo. La Universidad Pedagógica Nacional, los centros de actualización del magisterio, están llenos de muchos estudiantes que están todo menos porque realmente quieran estar ahí y quieran ser los nuevos docentes de México. Están por una necesidad o por N circunstancias. Entonces tenemos que revisar también eso, cómo está ocurriendo. Y lo que yo planteo es, primero, ser promotores de una pedagogía mexicana propia y apropiada. Es como una carta a los reyes a fines de enero, revisando distintos momentos históricos. La educación prehispánica, por ejemplo, en el Huicacali, en el Telpochcali, allí ¿qué se generaba? ¿Cómo aprendían? ¿Qué valores se transmitían y se vivían? No nada más era un asunto de memorizar qué es el respeto, qué es la tolerancia, qué es la libertad, sino cómo se vivían. Hay que leer el Huehuetlatóli, la palabra antigua, hay que leer lo que le decían los padres a los hijos, a los nietos, ¿verdad? De qué manera ellos se comunicaban en un sentido más espiritual, que hoy suena casi ridículo. El Temastiani, el Xomputé en Mazahua, el teacher en inglés, el profesor en español, el enseñante. ¿En qué sentido hoy ejerce la enseñanza? La colonial, la independencia, la porfirista, la revolucionaria y la contemporánea. Estos momentos históricos que hemos vivido los mexicanos, para recuperar tanto de los éxitos como de los errores. ¿Por qué fracasó la educación socialista? Por ahí traía un libro que es una autobiografía de un maestro del estado de Michoacán. En 200 cuartillas él escribe cómo su vida profesional de 30 y tantos años giró en torno a defender el proyecto de educación socialista, y no le importó
pagar casi con su vida el defender ese ideal de una sociedad distinta, de una sociedad más igualitaria. Pero bueno, ya lo ha dicho el maestro Micho, seamos atrevidos en la educación y en el magisterio, pero no seamos suicidas. Tendríamos que ser más inteligentes y como intelectuales, como trabajadores intelectuales, los docentes, las docentes, tendríamos que pensar en cómo modificar nuestra práctica educativa y docente. Por ejemplo, podríamos en esta era digital ser globales, como decíamos hace rato, sin dejar de ser locales. Lo que comemos, cómo hablamos, nuestras tradiciones, pero no para anclarnos en el pasado, porque dicen que las tradiciones se hacen, no se piensan, ¿verdad? La pedagogía compleja es uno de los paradigmas que estamos observando de un tiempo para acá. Pedagogía compleja y los 7 saberes necesarios para la educación del futuro que propone el filósofo Edgar Morin, para fundamentar en lo posible la práctica educativa, desarrollada en los distintos contextos en los actores educativos, que puedan aprender y enseñar con mayor profundidad y significado. Ese sería un primer punto. Otro punto, que la educación pública principalmente y la vocación docente tenga en esta nueva etapa del Estado mexicano una rectoría gubernamental. El decreto que está a punto de entrar en vigor plenamente, con políticas incluyentes. Esa sería la exigencia de quienes conformamos la base de este tipo de organizaciones como el CENTE, con recursos y programas enfocados a mejorar verdaderamente el aprendizaje de la población escolar y de la población en general. Lo que decía, no solo es un asunto de la educación pública y de la educación escolarizada, es la educación de este país, es la cultura como un gran proceso que debe avanzar, quizás con avances y retrocesos, pero debe empujar hacia adelante, así como las condiciones adecuadas de las escuelas y su equipamiento tecnológico, promoviendo espacios de diálogo. Bueno, aquí tenemos uno de ellos, no ha sido como quisiéramos, pero se ha dado, y colaboración entre los tomadores de decisiones, dicho entre comillas, desde el más alto hasta el más cercano, autoridades educativas y representantes sindicales, intelectuales, que no estén allá los intelectuales aislados de la realidad que se vive cotidianamente en el México del norte, en el México del centro, en el México del sur, tan olvidado. Y los prácticos, o sea, los que estamos ejerciendo la docencia, vistos como actores educativos de primera línea que puedan y deban dinamizar y catalizar los esfuerzos de la sociedad en su conjunto y lograr desarrollo y bienestar para todos. Punto número 3, poner en el centro de la discusión y de la acción al alumno y al docente, los procesos de aprendizaje y enseñanza como los medulares de la educación, ligados a resultados que evidencien el logro académico y bajos estándares de una calidad educativa integral, es decir, que atienda lo humanístico, también el desarrollo económico, el científico y de la mejor convivencia humana. Bueno, hasta yo mismo al escucharlo digo, ¿y cómo lograr eso? Eso es lo complicado, ¿verdad? Pareciera, cuando estamos en una escuela, en otra área educativa, que trabajamos más que para el aprendizaje y la enseñanza, para la administración, para la burocracia educativa. Pareciera que eso es lo que se impone con tanto distractor y tanto programa que se tiene que llevar en cada escuela. 4. Quienes ejercemos la docencia debemos transitar de la formación inicial a la capacitación, a la profesionalización y a la alta especialización para educar a las nuevas generaciones con información, conocimientos y saberes para que transformen sus realidades y entornos de mejor convivencia y armonía. Es posible educar para vivir mejor en este mundo lleno de incertidumbre, violencia y deterioro ambiental. Lograr una educación para la vida plena y de desarrollo integral del sujeto y de la sociedad en su conjunto, más allá de un certificado, de un título, de una cédula profesional. ¿Para qué nos sirve si tenemos un primer lugar en corrupción como país
¿Para qué nos sirve si tenemos un primer lugar en consumo de refrescos? ¿Para qué nos sirve la educación escolarizada si los índices de obesidad